Imagina una época de exploración, intriga y ambición desbordante. Estamos en el año 1492, y Europa vive un momento de cambio profundo. Después de siglos de guerras, conflictos religiosos y la reciente reconquista de la península ibérica, los reinos europeos están ansiosos por expandir su influencia y encontrar nuevas rutas comerciales que les permitan acceder a las riquezas de Oriente. En ese contexto, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón se presenta ante los reyes católicos de España con una propuesta que para muchos parecía una locura: cruzar el Atlántico en busca de una nueva ruta hacia las especias y tesoros del lejano Oriente. Pero lo que Colón y sus patrocinadores no sabían era que este viaje no los llevaría a Asia, sino a tierras completamente desconocidas para los europeos. La llegada de Colón a las islas del Caribe no solo abrió la puerta a un continente que Europa desconocía, sino que desencadenó un proceso histórico que cambiaría el destino de dos mundos para siempre. Este momento fue el comienzo de lo que muchos llaman el encuentro de dos mundos, pero que otros consideran una invasión que trajo devastación a los pueblos que ya habitaban el continente americano. Para entender bien este debate, primero necesitamos conocer a los pueblos que habitaban América antes de la llegada de Colón. América no era un continente vacío, ni un territorio esperando ser descubierto. Millones de personas ya vivían en estas tierras, formando parte de civilizaciones altamente desarrolladas. En el centro de México, los aztecas gobernaban un imperio poderoso desde su capital, Tenochtitlan, una metrópoli que maravillaba a los europeos por su tamaño, organización y sofisticación. En los Andes, los incas controlaban un vasto territorio que abarcaba desde el actual Ecuador hasta Chile, con una red de caminos y técnicas agrícolas avanzadas como las terrazas de cultivo. Los mayas, por su parte, habían desarrollado una civilización impresionante en Centroamérica, con vastos conocimientos en astronomía, matemáticas y arquitectura. Estas civilizaciones practicaban la agricultura, el comercio, tenían estructuras políticas organizadas y realizaban impresionantes obras arquitectónicas. Sin embargo, no todo era armonía. Algunos de estos imperios, como el azteca, ejercían un dominio férreo sobre otros pueblos, exigiendo tributos y, en algunos casos, sacrificios humanos. Este contexto de conflicto y opresión interna es crucial para entender lo que vendría después con la llegada de los españoles. Cuando Colón llegó a las islas del Caribe el 12 de octubre de 1492, creyó que había llegado a Asia. En sus primeras interacciones con los pueblos indígenas, Colón mostró curiosidad y admiración por la generosidad y hospitalidad de los nativos, pero también notó algo más: el oro. En sus diarios, Colón menciona repetidamente su interés por el oro que poseían los indígenas y cómo este recurso podría ser explotado para el beneficio de los reyes católicos y la corona española. Esta obsesión por el oro marcaría el inicio de un proceso de colonización y conquista que transformaría América para siempre. En Europa, el descubrimiento de nuevas tierras fue recibido con entusiasmo. Los reinos europeos vieron en América una oportunidad sin precedentes: nuevas tierras para colonizar, recursos naturales para explotar y poblaciones que podían ser convertidas al cristianismo. Sin embargo, para los pueblos indígenas, la llegada de los europeos trajo consigo enfermedades desconocidas, guerras, explotación y cambios radicales en sus formas de vida. Aquí es donde surge la pregunta: ¿realmente Colón descubrió América o fue el precursor de una invasión? Hablar de descubrimiento implica que estas tierras no existían o que su existencia carecía de importancia hasta ser conocida por los europeos. Pero la realidad es que América ya estaba habitada por sociedades complejas, con historia, cultura y tradición propias. Por otro lado, algunos defienden que Colón no llegó con intenciones de invasión. Sus primeras interacciones con los indígenas fueron de intercambio y curiosidad mutua. Sin embargo, es innegable que su llegada desencadenó un proceso que llevaría a la colonización, la conquista y, en muchos casos, la subyugación de las poblaciones nativas. Este proceso se intensificó cuando figuras como Hernán Cortés entraron en escena. Uno de los episodios más significativos en la historia de la colonización española fue la conquista del Imperio Azteca por Hernán Cortés. En 1519, Cortés llegó a las costas de México con un pequeño grupo de soldados y en pocos años logró lo impensable: derrotar a un imperio que dominaba gran parte de Mesoamérica. ¿Cómo lo hizo?
Pues, sorprendentemente, no fue solo gracias a las armas o la tecnología europea, sino a las alianzas que formó con los pueblos indígenas que vivían bajo el yugo azteca. Los tlaxcaltecas, por ejemplo, veían en los españoles la oportunidad de liberarse de un régimen que les imponía tributos y sacrificios humanos. Esta alianza fue crucial para el éxito de Cortés, y muestra cómo la conquista de América no fue un proceso simple de invasión extranjera, sino que estuvo lleno de alianzas y conflictos internos. Sin embargo, la caída del Imperio Azteca y la posterior colonización no significaron la libertad total para los pueblos indígenas. Aunque algunos lograron liberarse del dominio azteca, pronto se encontraron bajo un nuevo sistema de control, el sistema colonial español. La encomienda, un sistema que otorgaba tierras y el derecho de utilizar la mano de obra indígena a los colonizadores, se convirtió en una herramienta de explotación. Muchos indígenas fueron sometidos a trabajos forzosos, y la propagación de enfermedades como la viruela diezmó a la población nativa. No obstante, la presencia española en América no se limitó a la explotación de recursos y trabajo indígena. España también trajo consigo su cultura, religión y arquitectura, dejando un legado que aún perdura en gran parte del continente. Tras la conquista comenzaron a fundarse ciudades que replicaban el estilo europeo, y se construyeron catedrales majestuosas como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que se levantó sobre los restos del Templo Mayor Azteca. Esta catedral, que sigue en pie hoy, es un símbolo del poder y la religión católica que España trajo al continente. Pero no solo se construyeron catedrales, en América se fundaron algunas de las universidades más antiguas del continente, como la Real y Pontificia Universidad de México y la Universidad de San Marcos en Lima, ambas establecidas en 1551. Estas instituciones promovieron el aprendizaje y la difusión del conocimiento, y fueron fundamentales en la formación de las élites criollas y mestizas. Además, los palacios y edificios gubernamentales, como el Palacio de los Virreyes en Lima y el Palacio Nacional en Ciudad de México, simbolizan la autoridad de la corona española y reflejan la ambición de España por establecer un sistema administrativo y cultural en América. Este legado arquitectónico y cultural muestra dónde invirtió realmente gran parte de los recursos que extrajo España, como el oro y la complejidad de la colonización. Por un lado, trajo avances tecnológicos, religiosos y sociales que transformaron las sociedades americanas. Por otro, no se puede ignorar el sufrimiento humano y la pérdida cultural que también fueron consecuencia de este proceso. Millones de indígenas murieron a causa de enfermedades traídas por los europeos, y muchas de sus tradiciones y lenguas se perdieron o fueron suprimidas. La llegada de los españoles a América no solo transformó el continente en términos de cultura y población, sino que también sentó las bases de una nueva sociedad mestiza. La mezcla entre indígenas, españoles y africanos, que llegaron como esclavos, dio lugar a una identidad única que hoy se refleja en la cultura latinoamericana. La lengua española y portuguesa, la religión católica, la gastronomía y muchas otras costumbres son resultado de ese encuentro, a veces violento, a veces pacífico, entre dos mundos. El debate sobre si Cristóbal Colón descubrió o invadió América sigue siendo relevante hoy en día. Algunos países celebran el 12 de octubre como el Día de Colón o Día de la Hispanidad, mientras que otros han optado por renombrarlo como el Día de los Pueblos Indígenas, en un intento de reconocer el sufrimiento de las poblaciones originarias. Monumentos y estatuas de Colón han sido objeto de controversia y protestas, ya que para muchos simbolizan la opresión y el colonialismo. Sin embargo, la historia no es simple y no puede reducirse a blanco o negro. Colón fue un hombre de su tiempo, impulsado por la ambición y la curiosidad, pero también fue el catalizador de un proceso que trajo consigo tanto avances como sufrimientos. Hernán Cortés, por su parte, fue un estratega brillante que se alió con pueblos oprimidos para derrocar al Imperio Azteca, pero sus acciones también llevaron a la explotación de las poblaciones indígenas. Entonces, ¿cómo debemos recordar a Colón y la colonización española? La respuesta probablemente depende de la perspectiva de cada uno. Para algunos, Colón fue un explorador que conectó dos mundos, mientras que para otros, fue el inicio de una era de sufrimiento y opresión para los pueblos de América.
Lo cierto es que su llegada cambió el curso de la historia para siempre, tanto para los europeos como para los indígenas, y nos dejó un legado complejo que todavía hoy seguimos explorando. ¿Crees que Colón fue un héroe o un invasor? ¿Qué opinas sobre el impacto de la colonización española en América? ¿Podemos reconocer los avances y las construcciones impresionantes que se realizaron sin ignorar las tragedias humanas? Deja tus comentarios y contribuyamos al debate sobre cómo debemos recordar este capítulo fundamental de nuestra historia.